Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñandi Yarañe Dominical, estamos comenzando nuestro programa como siempre en este domingo en que la palabra del Señor nos invita a reflexionar estas tres lecturas de una forma pedagógica ciertamente. ¿Por qué? Porque va punto por punto, ¿verdad? Hoy leemos la palabra de Dios desde el profeta Amós. Es una continuación también de lo que hemos leído el domingo anterior. Estamos en el libro de Amós, capítulo 6, 1a al 4 y luego hasta el 7. Ustedes irán al destierro, nos dice aquí Amós. Es decir, ante una situación de falta de respuesta del pueblo a Dios, que nos ha regalado todo, que nos ha dado todo, sin embargo, el pueblo no responde, no respondemos a Dios. Y vamos a entender enseguida qué significa esta palabra destierro, qué significa esta palabra exilio, por qué nosotros vamos al exilio. Bueno, todos estos elementos son indispensables y necesarios que nosotros conozcamos para que después podamos también comprometernos cada vez más en nuestra comunidad con el Señor. Leemos del profeta Amós: ¡ay de los que se sienten seguros en Sión y confían en el monte de Samaria! Los señalados como jefes de naciones, a quienes acude la casa de Israel, se acuestan en camas de marfil, se apoltronan en sus sillones, comen carneros del rebaño y terneras del establo, canturrean al son del arpa, inventan como David instrumentos musicales, beben vino en copas, se ungen con perfumes exquisitos y no se apenan por la ruina de José. Por eso irán al desierto a la cabeza de los deportados y se acabará la orgía de los libertinos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos amigos, entonces esta primera lectura que tomamos del libro de Amós nos vuelve a recordar la situación que nosotros vivimos cuando nos olvidamos de Dios. Hemos reflexionado anteriormente sobre el aspecto de la riqueza. Decíamos en el Evangelio del domingo pasado que nosotros no podemos servir a dos señores, a Dios por una parte y al dinero por otra parte. Es decir, aquí tiene que haber una opción fundamental. En primer lugar, solo Dios es bueno, es decir, en el sentido, el kalos, la palabra tendría que ser en una traducción mejor hecha para que entendamos mejor. Solo Dios es el conveniente, tendría que ser. No simplemente decir solo Dios es bueno, ¿verdad? Bueno, sí, pero nosotros algunas veces lo ubicamos en un sentido de la cualidad, ¿verdad? De la bondad. Solo Dios es bueno. Pero la palabra kalos del griego, solo Dios es bueno o solo Dios es el conveniente, tendría que ser. Porque lo demás es efímero, lo demás tiene que estar al servicio nuestro. La riqueza que Dios nos da como un don, es decir, como que te está dando tu viático. Ñande Yarome ende la viático para que vos puedas caminar y para que vos te puedas realizar. Entonces vos tenés que saber utilizar de ese viático, de ese don que Dios te está dando para que vos te puedas desarrollar. Y a cada uno, esos son los talentos, ¿verdad? A cada uno le da esos talentos para que pueda realizarse de acuerdo a su propia vida, de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus riquezas personales, a sus talentos. Y aquí entonces Amós le echa en cara a estas personas que en vez de ayudar a los que están a su alrededor, lo único que hacen es enriquecerse y empobrecer a los demás. Están acumulando, le están sacando a todos los demás esa posibilidad de Yahshua Beisa, de circulación del dinero, Yahshua, circulación de la riqueza. Entonces, como acumula tanto, y entonces hay una recesión. Entonces nadie puede hacer nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos si estas riquezas nos ponemos y nos compartimos para que todos puedan producir y para que todos puedan trabajar y para que todos puedan moverse?
Necesitamos una inyección entonces de esa riqueza, ¿verdad? Que tiene que salir desde adentro por esa generosidad y por esa apertura, de una inversión profunda, ¿verdad? En la medida en que entendemos. Y por eso Amós le echa en cara y le baja la caña, ¿verdad? A estas personas. Hay de los que se sienten seguros y confían en el monte de Samaria. Confían simplemente entonces en su propia riqueza. Confían simplemente en su propio Dios. Confían simplemente en sí mismos, en lo que nosotros podemos hacer. Porque ore vale voy andando en cotemei abavere, ahí está. Hay de estos, dice, de los que se sienten seguros. Segundo elemento dice, los señalados como jefes de naciones a quienes acude la casa de Israel. Los señalados como jefes de naciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos al frente, Aurero Yapota, la Aurero Yaposea. Nosotros vamos a prescindir de este pueblo, nosotros vamos a prescindir de esta gente. Nosotros que estamos para la gente, sin embargo, nosotros solamente estamos mirando nuestra propia realidad. Y nosotros solamente nos estamos encerrando en nosotros mismos y no nos abrimos a estas personas que nos necesitan. Entonces, los señalados como jefes de las naciones, atención, ustedes, mirá que a ustedes acude la casa de Israel. A ustedes entonces le está pidiendo, dale ánimo, ustedes están al frente de esta realidad. Ustedes son los primeros responsables porque en ustedes se ha confiado el caminar, el andamiaje de estas naciones, de este pueblo, de esta gente. Y mirá lo que ustedes están haciendo, queridos jefes de las naciones. Primero, se acuestan en camas de marfil. Se acuestan en camas de marfil. Mirá que esta es una realidad que está viviendo Samaria. Mirá que Samaria era un pueblo muy rico porque era el lugar por donde pasaba todas las caravanas que iban allá de Damasco, bajaban por el camino, ¿verdad?, del negocio, pasaban por Samaria, iban hasta el mar Mediterráneo, el camino del mar, Vía Maris se llamaba, ¿verdad?, iba bajando, y iba hasta Egipto, y después de Egipto de nuevo iba más al sur, ¿verdad? Y eso era el lugar por donde pasaban todas las riquezas, caravanas riquísimas. Era el camino más plano, ¿verdad? Y entonces no tenían que subir montes, que esto, que aquello, que en cualquier momento podía haber emboscadas. Entonces, como esto es plano, estilo Chaco, llama un brrr, y entonces, imagínense, por ahí iban las caravanas. Entonces, tenían como, vamos a decirle, como defenderse, en el sentido de que podían mirar desde lejos y podían entonces estar preparados. Bueno, pero esta gente que tiene mucha plata, estos que están al frente, vendían su propia nación, vendían su propia riqueza, se acuestan en camas de marfil, se apoltronan en sus sillones, comen carneros del rebaño, terneras del establo, canturrean al son del arpa, etc. O sea, no se preocupan del pueblo, solamente se preocupan de sí mismos. Amós los echa en cara. Queridos hermanos, si esto es tan real hoy, y bueno, es porque somos humanos y porque tenemos que seguir reflexionando y tenemos que procurar verdaderamente ser más abiertos y generosos de acuerdo a aquello que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé Dominical. Estamos leyendo esta carta que envía San Pablo a este muchacho, ¿verdad? A Timoteo. Estamos en la primera carta que le envía San Pablo a Timoteo, en el capítulo 6 del 11 al 16. Y principalmente aquí le invita, le insiste San Pablo, le dice, guarda los mandamientos, es decir, guarda las instrucciones, aquello que Dios te pide, aquello que yo también te estoy enviando, aquellas instrucciones que yo te estoy dando, para que vos puedas vivir bien, para que vos puedas cumplir bien con tu ejercicio ministerial. Qué importante esto, queridos hermanos, porque recién en esa primera lectura nosotros hablábamos desde Amós, situaciones en las que nosotros nos miramos mucho adentro, ¿verdad? Aquellos que se acuestan en camas de marfil, decíamos, se apoltronan en sus sillones, es decir, están mirando mucho solamente lo que les gusta dentro de su egoísmo, lo que nos acomoda a nosotros, y entonces nosotros vivimos tranquilos y felices y tranquilos aquí nosotros, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí Pablo te está diciendo, por favor, guarda el mandamiento del Señor. Es decir, lo que tenemos que hacer es, desde una relectura de todo lo que el Señor nos invita a vivir, ahora también nosotros tenemos que ofrecer a los demás. Es la única manera. Y entonces le dice así, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso, busca la justicia, la devoción a Dios, la fe, el amor, la paciencia, la bondad. Pelea el noble combate de la fe, aférrate a la vida eterna, a la cual te llamaron cuando hiciste tu noble confesión ante muchos testigos. En presencia de Dios que da vida a todo y de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato con su noble confesión, te encargo que conserves el mandato sin mancha ni tacha hasta que aparezca nuestro Señor Jesucristo, quien será mostrado a su tiempo por el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que posee la inmortalidad,
el que habita en la luz inaccesible que ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él el honor y el poder por siempre. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, esto es tan importante para nosotros tomarlo, ¿verdad? Timoteo que nos está hablando, guardar el mandamiento del Señor. Pero lo primero que le está diciendo, huir de todo aquello que solamente te va a llevar al mal. Huir. No dejarte embaucar, no dejarte agarrar. Que tu corazón no se apegue a estas cosas materiales, a estas cosas negativas. Hay que huir a tiempo, ¿verdad? En todo caso, si vos tenés que guardar los mandamientos de Dios, ¿en qué cosa tenés que aferrarte? En primer lugar, tenés que buscar la justicia. Justicia, ¿qué significa? La equidad para cada uno. Esto le corresponde a este le corresponde a aquel, este le corresponde. Todos tenemos que vivir dentro de la dignidad. Todos tenemos que buscar entonces esa equidad. Luego le dice, busca también la devoción a Dios. Tenés que buscar la devoción a Dios. ¿Qué significa ser devoto de Dios? Justamente significa buscar entender qué es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Eso quiere decir ser devoto. Yo soy devoto de. Entonces yo miro, me pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere verdaderamente de mí? ¿Qué es lo que Dios tiene como plan sobre mí? Tengo que ser devoto de Dios. Y entonces también, apliquen también esto. Yo soy devoto de Santa Rita, soy devoto de María Auxiliadora. ¿Qué es lo que miramos entonces? Las cualidades, las cosas positivas. ¿Cuáles son esas características que entonces yo tengo que vivir de acuerdo al ejemplo y de acuerdo a lo que esa santa o ese santo me está ayudando a vivir sus características propias? Bueno, también dice, busca la fe, el amor. La fe es la adhesión total. Creo, me adhiero. Es un discipulado, es una entrega total. El amor, la paciencia, la bondad. Bueno, todos son elementos fundamentales y esenciales, ¿verdad? Que le está diciendo Pablo, a estos mandamientos tenés que aferrarte, huyendo de todo aquello que es negativo. Después le dice, pelea el noble combate de la fe. Pelear es una lucha continua. Entonces nosotros no podemos entender que la vida cristiana es un apoltronarse, un sentarse en un diván y esperar porque el reino de Dios ya está en medio de nosotros y entonces nosotros tenemos que estar aquí con los brazos cruzados. No, hay que pelear, hay mucho por hacer, Dios te necesita. Hay mucha misión que tenemos que cumplir nosotros en este mundo. ¿Por qué? Porque cuando estamos apoltronados, después entonces simplemente ya no tenemos ganas, entramos en la depre, pensamos que ya no hay nada que hacer. No, el Señor te llama. Y cuando nosotros entramos en nuestro egoísmo y nos encerramos en nosotros y no nos damos cuenta que tenemos que ayudar y abrirnos a los demás, ciertamente que después entonces nosotros también nos peleamos entre nosotros mismos. Nos peleamos en nuestra familia. Porque salí, abrite, mirá, hay tantas necesidades, comenzar a trabajar. Por eso le dice, pelea, pelea. Y eso es el combate de la fe. Aférrate a la vida eterna. También no es solamente un pelear, no sé contra qué cosa, ¿verdad? Como decía el Quijote de la Mancha, contra los molinos de vientos. No, no es que estamos peleando por cualquier cosa. No estamos peleando contra las aspas, ¿verdad?, de los molinos de viento. Estamos peleando por algo muy importante, por la vida eterna. Aférrate a eso que tiene valor. Aférrate a eso que te puede dar vida y entusiasmo para salir adelante. A ni le he pitado bebejina, entonces la voy a reír en la nace. Areñona y no por cosas, por reír. No, aquí está algo mucho más grande, la vida eterna, a la cual te llamaron cuando hiciste tu noble confesión ante muchos testigos, claro. Timoteo también, ¿verdad?, que da ese paso, que da y se está aferrando ¿a quién? Y se está aferrando a la vida de Dios, se está aferrando al cristianismo. Y entonces, a ese que te llamó, Dios te llamó, pero vos justamente hiciste tu noble confesión, es decir, vos mismo te aferraste en el Señor y dijiste, quiero, Señor, quiero caminar en este sendero, quiero dar lo mejor de mí mismo.
Y por último también, en presencia de Dios, dice que da vida a todo, y de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato con su noble confesión. Te encargo que conserves el mandato sin mancha y sin tacha. Pidamos esta gracia, sin tacha, que podamos hacer esta noble misión sin mancha en nuestra vida cristiana, o por lo menos dejarnos blanquear por Dios continuamente, dejarnos purificar por Dios continuamente para tener bien clara nuestra misión. Volvemos entonces enseguida con más Ñande Yarañe e Dominical. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe e Dominical. Estamos en este domingo 29 de septiembre en que leemos desde el Evangelio de San Lucas. Todo este año, recuerden que en este ciclo lo dedicamos a San Lucas, a su teología, a lo que está presentando a esta comunidad que camina, que se esfuerza, que lucha. Es una comunidad muy interesante, la de Lucas, se nota, ¿verdad?, que hace muchos cuestionamientos, muchas preguntas. Es decir, que no se conforma con un simple anuncio y decirle hay que ser buenitos, etc., sino que comienza a cuestionar ante varias situaciones de la vida concreta en la que está inserta esa comunidad. Entonces, Lucas explica va ella yapona ante esta situación, ante la situación de la riqueza, ante la situación de la pobreza, ante la situación de la falta de perdón, ante esta situación, ¿verdad?, de entender a un Cristo
que viene a salvarnos, etcétera, etcétera. Esta es la pregunta, y entonces él poco a poco le va dando, ¿verdad? Como esa pildorita, ¿verdad? Que le va dando y le va enseñando. Y estas son las píldoras de fe, verdaderamente, que el Señor cada domingo nos da en nuestra vida y en nuestro corazón para que tengamos nuestra orientación, nuestro GPS hacia Dios, podamos caminar. Esto es lo que nos acompaña, en nuestra brújula, decimos también nosotros. Leemos del capítulo 16, continuación del anterior, del 19 al 31. Principalmente la idea central va a ser: escuchen a Moisés y a los profetas. En aquel tiempo Jesús contó esta parábola. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y todos los días hacía espléndidos banquetes. Echado a la puerta del rico había también un pobre, cubierto de llagas, llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamerle las heridas. Murió el pobre y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. Murió también el rico y lo sepultaron. Estando en el lugar de los muertos, en medio de los tormentos, alzó la vista y divisó a Abraham y a Lázaro a su lado. Lo llamó y le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, pues me torturan estas llamas. Respondió Abraham: Hijo, recuerda que en vida recibiste bienes y Lázaro, por su parte, recibió desgracias. Ahora él es consolado y tú atormentado. Además, no se puede atravesar desde aquí hasta ustedes. Insistió el rico: entonces, por favor, envíalo a casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, que les advierta, no sea que también ellos vengan a parar en este lugar del infierno de tormentos. Le dijo Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Respondió: no, padre Abraham, pero si un muerto los visita, si se les aparece el muerto, ellos se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, ni si un muerto resucita, ellos le harán caso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos amigos, este evangelio es verdaderamente muy fuerte, pero es muy interesante y, como toda parábola, es bien clara. Aquí incluso la parábola no es para estar explicando, es como querer explicar un chiste, ¿verdad? El chiste es un chiste. Entonces, si entendiste, entendiste y punto, ¿verdad? Entendiste el chiste y ya está. La parábola tiene esta misma genialidad, ¿verdad? Este género que nos está contando aquí Jesús de una parábola sobre hechos reales, ciertamente, o sea, lo que nosotros vivimos. La parábola es aplicable tanto en tiempo de Jesús, después de Jesús, antes de Jesús, en nuestro tiempo. Porque la parábola entonces es una enseñanza, ¿verdad? Que haya sucedido o no sucedido, evidentemente esto no ha sucedido así, pero sucede todos los días. Se aplica a nuestra propia vida, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos, ¿verdad? Epulón quiere decir en griego justamente rico. Esa es la palabra, el epulón, ¿verdad? Entonces Lázaro aquí, por otra parte, el pobre, a los pies, bajo la mesa. Entonces son las dos realidades. Lucas insiste mucho sobre estas dos realidades, el rico y el pobre. Pero no tanto, ¿verdad?, por el hecho de que uno sea rico, decíamos el domingo anterior cuando estábamos hablando sobre la riqueza, ¿verdad? No hablamos tanto en este sentido, sino que el compartir, el teshakuá, el yeheshakuá, el no acumular por acumular. Yo les puedo decir en mi propia experiencia, ¿verdad?, que muchas veces los de clase media para abajo son los más generosos que comparten, ¿verdad?, para muchas cosas, ¿verdad?, clase media para abajo. Entonces, que buscan los medios y ven y dicen, bueno, tenemos que ayudarnos y tenemos que hacer algo. Y lastimosamente los que acumulan, y por eso tal vez son súper y multimillonarios, justamente porque acumulan, ¿verdad? Pero les es mucho más difícil, muchas veces les es mucho más difícil compartir. Son pocos verdaderamente, pero hay muchos, hay muchas personas con mucho dinero, acumulan mucho, pero que lastimosamente les cuesta, ¿verdad? Les cuesta
compartir, ¿verdad? Esa responsabilidad social. Y ese es el pecado verdaderamente aquí de este rico. Entonces él al final también le dice a Abraham, por favor Abraham, entonces si no hay posibilidad de que yo pase o Lázaro venga, aunque sea esa gotita en este lugar del tormento, entonces dice, envíale por lo menos, dice, a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, que son así también, multimillonarios, son ricos, que les advierta, no sea que también ellos vengan a parar a este lugar de tormento. Que ellos también no vengan a parar a este lugar de tormento. Y entonces Abraham lo único que le responde y le dice, mira, ya está Moisés y están los profetas, que los escuchen. Esta es la respuesta y este es el caracú en realidad del evangelio del día de hoy. No es tanto entrar en estos detalles, por qué es rico, por qué no es rico, etcétera, etcétera. Esta es la realidad en que se encuentran y ahora les quiere dar una enseñanza. Porque le está pidiendo y le está diciendo, por favor, envía algo extraordinario para ver si se convierte esos hermanos míos que están tan metidos, ¿verdad?, en sus propias riquezas, en su propio egoísmo. Entonces le dice, envíale a este muerto que resucite y que vaya y que le diga, che, socio, ¿sabes qué? Mira lo que te espera allá arriba. Entonces le dicen, no, ya tienen a Moisés y a los profetas. Queridos amigos, queridos hermanos, Ñande Yara Come Mbama Ñande nos pone aquí, nos habla, nos dice, nos encamina, nos advierte de tantas maneras. Al salir de tu casa voy a ver tal vez un pobre, al llegar a un semáforo ya estás viendo. Estas son las advertencias. Esto es lo que nosotros podemos entender. Ustedes ya tienen a Abraham, ya tienen a los profetas. Hey, pamanio ñande. Ya digo pamanio. En la Biblia nosotros ya tenemos todo. Lo importante es saber entender, pero no solamente entender y no solamente escuchar la Biblia, sino que ahora, ¿qué significa el Shema Israel? Escúchenlo, ¿qué significa a los profetas y a Moisés? Pónganlo en práctica. Este es el camino de la salvación. Este es el camino del cielo. Este es el camino que el Señor nos ofrece. Y así entonces volvemos con más Ñande Yara Ñe Dominical enseguida. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Queridos hermanos y hermanas, seguimos la catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy reflexionamos sobre algunos problemas que surgieron dentro de la primera comunidad cristiana. Las diferencias de cultura y sensibilidad fueron caldo de cultivo para la cizaña de la murmuración, y los apóstoles respondieron individuando las dificultades y juntos buscando soluciones. Distribuyeron las tareas de modo que ni la predicación del Evangelio ni la atención a los pobres se vieran mermadas. Y nació así el ministerio de los diáconos, que devolvió la armonía entre el servicio de la caridad y de la palabra. El mal de la murmuración no solo se encontraba dentro de la Iglesia, sino también fuera se alzaban reproches contra los nuevos diáconos, entre los que se destacaban Felipe y Esteban. Los enemigos de este último, no teniendo cómo atacarle, lo calumniaron y dieron falso testimonio contra él. Este cáncer diabólico, que es la murmuración, que nace de la voluntad de destruir la reputación de una persona, agrede al cuerpo eclesial y lo daña gravemente. Esteban, ante el Sanedrín, fue testigo de Cristo, quien ilumina toda la historia de la salvación y denunció la hipocresía de quienes han perseguido siempre a los profetas enviados por Dios y crucificaron a su propio Hijo. El tribunal decretó su muerte y, como otro Cristo, Esteban la afrontó, abandonándose en las manos de Jesús y perdonando a sus agresores. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Este histórico gesto entre el Papa Francisco y el gran imán sunita de Al-Sayar, Ahmed Al-Tayeb, empieza a dar frutos. El Comité para la Fraternidad Humana ha presentado en Nueva York su primer gran proyecto. Es un homenaje a Abraham, a quien judíos, cristianos y musulmanes veneran como padre común. Se llama Abrahamic Family House. Es un complejo que integrará una iglesia, una mezquita y una sinagoga que compartirán por primera vez un espacio colectivo para el diálogo entre religiones. Está diseñado por el arquitecto Sir David Al-Sayed y busca profundizar las relaciones interreligiosas y alimentar los valores de la coexistencia pacífica entre creencias, nacionalidades y culturas. Dentro del complejo estará la segunda iglesia de Abu Dhabi. En este país, de los 9,5 millones de habitantes, 10% se declaran cristianos. El complejo mantiene una estructura independiente para cada religión y contará con un espacio compartido para reuniones.
Su diseño moderno está pensado para ser un espacio duradero para las generaciones futuras de judíos, católicos y musulmanes. La plaza de San Pedro no fue siempre así. Los adoquines que cubren el suelo, los famosos San Pietrini, fueron colocados siglos después de que se terminara la famosa columnata de Bernini. El último retoque a la plaza lo dio Juan Pablo II el 8 de diciembre de 1981, cuando inauguró este mosaico de la Virgen bajo la advocación de Mater Ecclesiae, Madre de la Iglesia, y su lema, Totus Tuus, todo tuyo. Se inspira en una de las imágenes más antiguas que hay dentro de la basílica. Juan Pablo II decidió colocarlo para agradecer a la Virgen su intercesión por haberle salvado la vida en el famoso atentado del 13 de mayo de 1981. Recordó que durante un encuentro con estudiantes del Congreso UNIV, un universitario le había sugerido incluir una imagen de la Virgen porque de entre todas las estatuas que había en la plaza, faltaba una dedicada a ella. El Papa se reunió con decenas de representantes de la red Talitha Cum con motivo de su 10º aniversario. La organización está formada por unas 2.000 religiosas de distintas congregaciones que sensibilizan contra la trata y ayudan a las víctimas. Están presentes en más de 90 países. Talitha Cum está trabajando en cómo mejorar la sensibilización de los entornos donde trabajan y mantener una buena coordinación con las iglesias locales. El Papa, de hecho, subrayó la importancia de no llevar a cabo su trabajo de modo demasiado independiente. Fuori della Chiesa, di questa Chiesa, e in parallelo con la Chiesa locale, le cose non funzionano. Le vostre intuizioni e iniziative pastorali hanno tracciato la vita di una risposta ecclesiale urgente ed efficace. Antes de dar su bendición, el Papa les impartió un último consejo: que no termine la jornada sin que piensen en la mirada de una de las víctimas que hayan conocido. Spirito Santo. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Saludos, Padre. ¿Quiénes son verdaderamente los profetas en la Biblia y cómo se manifiestan? Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé Dominical y ahora en este segmento de las preguntas Ñande Yarañé responde. Vamos a procurar dar entonces por lo menos alguna pincelada sobre esta pregunta tan interesante. ¿Quién es verdaderamente un profeta? ¿O cómo se manifiesta este profeta? ¿O qué es lo que hace un profeta? ¿O cómo tenemos que entender a este profeta? En realidad yo les tengo que decir, sobre esto hay mucho, ¿verdad?, para hablar sobre el profetismo, sobre el profeta. Pero recuerden que el profeta, ya comienzo diciendo así, que el profeta no es un adivino, que el profeta no es alguien que conoce todo mirando hacia el futuro porque Dios vino o un pajarito vino y le habló aquí en su mente y le dijo lo que va a suceder en el futuro. No, el profeta es antes que nada
una persona que pisa tierra, que está en su realidad. O sea, podemos ser nosotros, o mejor dicho, somos nosotros, o tenemos que ser nosotros. Ya por el bautismo, ¿se acuerdan? Profetas, sacerdotes y reyes. Nosotros somos profetas, sacerdotes y reyes. Bueno, este es el primer elemento. Por lo tanto, ¿quién es el profeta? El profeta se encuentra en su realidad y desde su realidad entonces ahora nosotros nos encontramos que el profeta comienza a mirar de esa situación y desde esa situación él puede hacer lo que nosotros le llamamos profecía, es decir, hacer un anuncio, mirar qué puede suceder en el futuro. Es decir, yo miro mi realidad. Este niño que está siempre aquí en la calle, yo puedo hacer un anuncio y puedo decir, no, si este niño está aquí siempre en la calle, ¿qué va a ser en el futuro de este niño? Este niño, no sé, si nunca va a la escuela, si nunca tiene un oficio, si nunca trabaja, si nunca esto, si nunca aquello, o sea, le estoy postergando la vida a este pobre niño que está aquí en la calle todos los días, no le ofrezco ninguna posibilidad. Ciertamente que ese niño, por la sobrevivencia suya, y bueno, se las va a arreglar. Y bueno, tal vez muchas veces tendrá que ir con la droga, tendrá que robar, no sé. ¿Qué va a hacer en el futuro? ¿Qué va a hacer en el futuro de esta persona? Entonces yo puedo ser profeta, pero mirando ¿qué cosa? Estoy mirando la realidad. Y entonces estoy anunciando el futuro de este niño. Es como también nosotros en la casa, cuántas veces, yo recuerdo, mi mamá me decía, mi hijo, si vos no estudiás, ¿qué vas a hacer en el futuro? Ahí está, ¿qué vas a hacer en el futuro? ¿Viste? Pero está mirando ¿qué cosa? Está mirando la realidad. Está diciendo, vos no estás estudiando. O sea, te está diciendo y te está anunciando qué vas a hacer en el futuro. Si es que vos ahora no realizás algo o no estás recibiendo algo que te pueda servir y que te pueda proyectar hacia el futuro. Primer elemento. Pero el profeta no solamente anuncia el futuro, o no solamente desde su realidad que está mirando, anuncia y dice, proclama lo que va a suceder en el futuro de esta persona, sino que también desde aquí, de esta realidad, y yo digo, ¿por qué este niño está en la calle? ¿Por qué este niño duerme bajo el puente? ¿Por qué este niño no tiene todos sus derechos? Y ahí entonces puedo comenzar a mirar hacia dónde, miro hacia el pasado. El profeta entonces no solo mira el futuro, sino que mira también el pasado. ¿Por qué? Porque va a comenzar a denunciar. El profeta tiene que denunciar, tiene que decir las cosas. ¿Por qué hoy esta realidad? ¿Por qué este niño es ignorante? ¿Por qué este niño no tiene escuela? Y bueno, porque posiblemente sus padres se desinteresaron, no hicieron lo que tenían que hacer como padres, no le ayudaron para que este niño pueda ir a la escuela. No. ¿Y por qué? Y bueno, porque los padres también, por A o por B motivo, los abandonaron en la calle. En fin, miles de causas, ¿viste? Entonces vamos a las causas. El profeta va a las causas, mira el porqué de esta realidad del hoy, mira el pasado y entonces va a denunciar. O también por qué, y bueno, y porque yo upa la plata, entonces no hay estudio, no hay escuelas, o apala la techo de las escuelas, o no sé qué, o no hay educadores, no hay profesores, en fin, o hay injusticia con respecto a la educación. Miles de cosas podemos buscar y encontrar como causas. Pero viste, entonces, vuelvo a decir y hacer como una síntesis. El profeta está aquí bien parado en su realidad, en su situación real de vida. Desde aquí ve una realidad y dice, bueno, ¿por qué me encuentro ante esta realidad, ante esta pobreza, ante esta dificultad? Entonces, al ver esta situación, yo digo, uy, si seguimos así, mirá lo que será el futuro, y se va a realizar. ¿Por qué se va a realizar? Y porque nos encontramos en esta realidad. Si no se soluciona esta realidad, se va a realizar tal cual, el futuro que se proyecta. Pero desde aquí entonces digo, de esta realidad, vuelvo a mirar hacia atrás y digo, ¿por qué este niño llegó a esto? Porque aquí este camino se fue trazando. Entonces esta es consecuencia de un pasado que no le dio posibilidad y lo ha postergado en su propia vida. Si yo ahora sigo postergando, si yo no denuncio esta realidad, entonces yo anuncio otra consecuencia de esta realidad que yo estoy mirando. Véala, profeta. Y bueno, entonces, queridos amigos, cuando nosotros encontramos en la Biblia los profetas que anuncian un mensaje, justamente están mirando sobre una realidad concreta del pueblo de Israel.
En la Biblia nosotros encontramos la realidad concreta de los reyes que son idólatras, de los reyes que se olvidan del pueblo, de los reyes que viven, dice, sobre poltronas, que viven en casas de marfil, etcétera, etcétera. Es decir, se comen la platita, viven y miran simplemente para sí mismos, se olvidan de la gente, en fin. Muchos de estos elementos. Ustedes miren sobre el aspecto social, por ejemplo, Amós. Amós es interesante, ¿verdad? Yo recuerdo uno de los primeros discursos en la fiesta de Caacupé, maravilloso, ¿verdad? Uno de los primeros discursos del Monseñor Ricardo Valenzuela. Si pueden volver a mirar en Facebook ahí, ¿verdad? Porque está todo grabado. Justamente tomó al profeta Amós, pero leyendo al profeta Amós, justamente estaba hablando de una realidad de nuestro país. Y sin embargo, Amós es del año 1750 antes de Cristo, y es como si estuviese hablando hoy. Oye, popete pa' la gente. ¿Y por qué? Y porque está hablando, el profeta mira la realidad y dice, esto sucede hoy en mi país, esto sucede hoy en mi familia, esto sucede hoy en mi colegio, hoy esto sucede en mi propia vida, Entonces, fíjense, queridos hermanos, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Primero, nos ubicamos ante esta pregunta tan interesante que están haciendo, ¿quién es un profeta? ¿Cuál es el mensaje del profeta? El mensaje del profeta entonces siempre va a apuntar aquella palabra nuestra, bien religiosa, ¿verdad? Teológicamente hablando decimos salvación. Pues no, ñandeya en guaraní, ¿verdad? Ñandeyara ñande pues no, salvación. Pero ¿qué significa esta salvación? ¿Y qué es lo que el mensaje del profeta nos está anunciando y diciendo a través de la salvación? La salvación quiere decir la realización plena del hombre, la realización de la persona que apunta entonces a ser un hombre diferente, volver a recuperar su propia dignidad, lo que hemos perdido a culpa de estos pecados. Por culpa de estos pecados nosotros perdemos nuestra propia dignidad. Entonces, y eso es lo que nos está anunciando el profeta y nos está recordando al pueblo. Nos dice, ustedes son pueblo de Dios, ustedes son elegidos de Dios. No se queden con esto, apunten, miren hacia arriba. Tienen entonces mucho que caminar, esfuércense, Dios les ha dado tantas cosas, ustedes pueden, ustedes son capaces, en síntesis, ¿verdad? Qué lindo es esto, queridos hermanos, y nosotros tenemos que procurar, ¿verdad? Tenemos que buscar, tenemos que entusiasmarnos, ¿verdad? Entender, porque el mensaje siempre va a ser un mensaje de salvación. Y con estos dos discursos, como les dije, ¿verdad? Un anuncio, algunas veces uno dice, pero este nos está anunciando, por ejemplo, el profeta Jeremías. Ese es un profeta Shin'o, Shin'o. ¿Pero por qué? Va a ir en Shin'o, Jeremías. Y porque está viendo la realidad y le está diciendo, che, socio, si así seguimos, vamos yendo hacia un mal camino. Entonces siempre le está echando en cara, le está recordando, despiértense, no se queden con eso. Si seguimos así, vamos a seguir de Guatemala a Guatepeor. Así le está diciendo el profeta. Hay otros profetas que miran, sobre todo, Isaías, por ejemplo, consuelen a mi pueblo. ¿Por qué? Porque la liberación está cercana. O sea, te hace mirar, el Salvador está ya en medio de nosotros. Isaías, ya ve que me salva, luego justamente quiere decir, ¿verdad? El profeta Isaías es maravilloso, ¿verdad? Este es el profeta de la esperanza, ¿verdad? El profeta que nos abre los ojos. Y así, o como dijimos hace rato, ¿verdad? El profeta Amós, que en este mismo domingo estábamos hablando. Cuando simplemente buscamos nuestras comodidades, y por eso te pone todos esos ejemplos que tienen cama de marfil o que solamente viven en su confort, buscan su comodidad, no se fijan en el pueblo, en la gente, etcétera, etcétera. Pero ahí peiteñan de Amós, ¿verdad? Él estaba mirando su realidad, estaba mirando lo que estaban haciendo los jefes de aquel momento. Y por eso digo, hoy el profeta, cada uno de nosotros es profeta, cuando está anunciando, cuando está diciendo o cuando está denunciando, porque no podemos callarnos cuando las cosas no funcionan. Pero atención, no es también simplemente ir contra la gente, contra que está el gobierno, contra está aquí o allá, no. Eso también sucede, a ver, vos también te pueden denunciar a vos y te pueden decir, che,
Mamila Deroga, pues mira un poco cómo está en tu casa. Vamos a comenzar por casa, vamos a comenzar por la familia. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra relación, por ejemplo, de pareja? Nosotros no hablamos, nosotros no nos entendemos, nosotros no nos queremos, nosotros cada uno está por su cuenta. Yo tengo mi dormitorio allá, mi esposo tiene allá, en muchos casos. Y entonces, este es el momento, ¿verdad?, para que nosotros podamos entender quién es el profeta y cuál es este mensaje del profeta. Anuncios en forma también de gestos muchas veces. Por ejemplo, el profeta Jeremías, hace rato le estaba diciendo, él toma algunos gestos interesantes. ¿Por qué? A través de los gestos. Porque viste que los símbolos pues hablan mucho. Los símbolos nos ayudan a través de los gestos. Los gestos preceden o acompañan a las palabras, a las exposiciones orales. Yo a través de un gesto te puedo estar diciendo mucho más que con una palabra simplemente, ¿verdad? Te puedo expresar a través de los gestos algo que te convence más que a través de mis mismas palabras, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es que la palabra revelada no se reduce simplemente a vocablos, a palabras que yo estoy diciendo, sino que a través de gestos. Es vida, va acompañada de una participación simbólica, no mágica, dijimos. El profeta no es alguien mágico, alguien que es el que sabe, el único que sabe todo, algo mágico que está haciendo. No es palabra mágica ni gesto mágico, sino que es simbólico. En el gesto de Yahvé, él realiza lo que dice. En el gesto de Yahvé. Es decir, esto es lo que realiza Yahvé. Jeremías también es uno de los profetas que más gestos realiza, ¿verdad? Más gestos realiza. Y tiene muchos gestos. Dios le dice, Dios le dicta, andate ahí, andate, bajate al sótano, encontrate ahí con el alfarero. Soy yo así con mi pueblo, ¿verdad? Cómo los voy moldeando. Pero cuando esa vasija de barro no tiene forma, lo que sea, ¿qué hace el alfarero? Dice, y lo vuelve, y vuelve a recomenzar de nuevo. En fin, hay muchos gestos interesantes y buenos, ¿verdad?, que a nosotros nos ayudan a reflexionar y a entender. Es entonces una participación simbólica y no mágica. Y así, algunos de estos actos simbólicos tienen también efectos inmediatos. Anda, compra un campo, o hay enfermedades o angustias ahí en ese momento. Pero también hay que notar que en los más grandes, ¿verdad?, por ejemplo, en los de vida conyugal, familiar, hace cuerpo con toda la revelación, es decir, estos símbolos, ¿verdad?, que son más perdurables, que significan mucho más abiertos, ¿verdad?, en su presentación. Entonces, estos son gestos que utilizan los profetas, pero para hablar, ¿verdad?, hablar a la vida misma de cada pueblo, de cada nación, a cada uno de nosotros. Por ejemplo, miren aquí, en el caso de Oseas con su matrimonio, o Isaías también, ¿verdad?, que se limita a mencionar simplemente a la profetisa. Oseas, sin embargo, es mucho más profundo, ¿verdad?, porque le dice, tienes que casarte, ir al desierto, tener hijos de una prostituta. ¿Pero por qué todo esto? ¿Por qué le dice y estos gestos y estos símbolos? Porque le está diciendo de una manera chanfleada, Israel, tú te comportas de esta manera. Israel, tú no eres fiel a aquello que yo te estoy proponiendo. Y bueno, y también por último, también podemos hablar y podemos decir que el profeta siempre se encuentra ante los valores admitidos, los valores de la sociedad, los valores que estamos buscando como nación. El encuentro dramático entre el profeta y el pueblo sucede primero en el terreno de las condiciones de la antigua alianza, es decir, de la ley. No es que el profeta viene para cambiar la ley, para abolir una ley, sino que siempre el profeta lo que está haciendo es volver a recordar algo que nosotros ya estamos viviendo, algo que nosotros ya tenemos entonces en nuestras manos. Las instituciones, el culto, es decir, volver a llamar la atención, el estar atento, ¿verdad?, y el llamar la atención y decirle al pueblo, che, atención,
no se queden dormidos. Atención, no se queden en esa situación, sino que recuerden esa gran misión que Dios puso en sus manos y que ustedes tienen que realizarlo. Así entonces vamos terminando por el día de hoy nuestra reflexión, queridos amigos, de Yara Ñe'e Dominical, como siempre compartiendo la palabra de Dios. Y ahora les imparto la bendición, que tengan un buen domingo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga a todos. Hasta aquí Ñande Yara Ñe'e en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.